Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. Bienvenidos a Actúe en Derecho. Después de Oriente Noticias, iniciamos con el programa jurídico del Canal TRO, dedicado, por supuesto, a la comunidad, donde atendemos esas situaciones y le damos una asesoría con los especialistas que llegan a nuestro set a diario. A partir de ese momento, le invitamos a que se conecte con nosotros a través de WhatsApp 310-245-8548. Nos puede enviar un mensaje de texto, un mensaje de audio o en video con su situación. Aprovecha la temática del día para hacer su pregunta. También se puede comunicar al 648-4820, nos permite escuchar su voz y también escucharemos cada una de sus inquietudes. Agradecemos especialmente a todos los amigos de radioalternaonline.com que día a día de 7 a 8 de la mañana nos están retransmitiendo, y pues a toda su audiencia muchísimas gracias por las preguntas que nos envían. Por supuesto estaremos muy atentos a pasarlas y a comunicarlas a nuestros expertos. Hoy vamos a tener un análisis de un caso relacionado con derecho penal, así que durante el transcurso del programa estaremos precisamente tratando esta temática de una situación que una televidente ha llegado a comentarnos a través de las cámaras de Actúe en Derecho. Si usted tiene preguntas relacionadas con temas penales, durante el programa nos puede consultar mientras desarrollamos lo que será esta temática en la tarde de hoy. Abogada Marlene Murcia, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, John. Buenas tardes para todos nuestros televidentes. Iniciamos esta tarde con un tema penal. Tenemos a nuestro especialista invitado, abogado de la casa ya, que nos va a estar aclarando todas esas dudas que ustedes tengan hoy. Así que apunten, vayan mirando qué inquietudes tienen. Las demás inquietudes que no sean del tema penal, pues las podemos dejar para mañana, que vamos a estar haciendo consultorio jurídico. La idea es que hoy saquen y traigan a la memoria todas esas inquietudes sobre temas penales que no hayan podido resolver, preguntas que tengan y que nadie les haya dado la orientación adecuada. Así que bienvenidos. Bueno, así es, hay que aprovechar este espacio precisamente para hablar con nuestro especialista. José Luis Duarte está hoy con nosotros, especialista en Derecho Penal, como ya lo dijo la doctora Marlene, abogado de la casa y quien dispone hoy de una hora para analizar el caso que traemos en la tarde de hoy y contestar cada una de sus inquietudes. Abogado, cordial saludo. Buenas tardes, John. Buenas tardes, doctora. Y para mí siempre es un gusto atender la cita que hace su prestigioso programa y esperamos resolver las inquietudes que se presentan. Muy bien, abogado, pues vamos a darle paso a precisamente esta nota contexto que nos cuenta un caso de uno de nuestros televidentes que llegó a las cámaras de Actúe en Derecho y tiene unas inquietudes para que el día de hoy las discutamos. Rebeca Niño Ortiz narra la historia injusta y cruel por la que pasó su padre Antonio Niño, quien fue capturado, según Rebeca, por falsas acusaciones. Él fue capturado el 13 de octubre del año pasado. Él estaba sentado en una banca, llegó una niña y le dijo que no tenía que comer, que la mamá no le daba que comer, no le daba que tomar, pero qué casualidad que la mamá y la tía iban con ella. Papi le dijo que fueran a tomar algo en una tienda, ella dijo que no, que subieran al apartamento. Entonces le dijo, bueno, pues entonces subamos. Ella en ningún momento puso resistencia, ella subió por sí sola, ella bajó por sí sola, pero cuando bajó ya bajó y dijo que él la había tocado. Familiares de la niña llamaron a la policía, quienes capturaron inmediatamente al señor Pedro. Por lo tanto, Rebeca necesitaba pruebas para defensa de su padre. La niña se llevó a medicina legal, los médicos de allá certificaron que la niña nada, estaba intacta, no había pasado nada, pero sin embargo la policía se lo llevó. Al Rebeca ponerse al tanto de la situación de su padre, se encuentra con que la denuncia no fue hecha por la madre de la niña, sino por un policía. El denuncio no lo firmó la mamá, lo firmó un policía. En el momento del juicio el policía dijo que no, que él no había firmado ningún denuncio, sino una declaración. La abogada le dijo que no, que había sido un denuncio. ¿Por qué no afirmó la mamá el denuncio estando ahí presente con la niña? ¿Por qué no lo hizo ella? Situación que según Rebeca aún no entiende. Quisiera saber si no fue una mala captura, o sea, el procedimiento en cuanto a la captura, a ver si fue legal o no. Y el por qué, si estaban las pruebas de que no había pasado lo que decía la niña, ¿por qué siguió él allá?
Pasando de lo injusto por estar Pedro detenido, aún presentando los resultados que salieron a su favor de medicina legal, llega lo cruel, pues estando preso empieza a tener graves problemas de salud. Él entró sano y tan pronto entró, se enfermó allá. Pero por el hecho de él tener EPS, entonces no lo atendían por sanidad, fue lo que la doctora de allá ya dijo. Yo le pedí muchas citas, todas fueron aplazadas supuestamente porque la doctora decía que no había disponibilidad de guardias, no había disponibilidad de carros, no había disponibilidad de tiempo. Siempre me hacían aplazar las citas, hasta que por fin logré una cita y bueno, lo llevé a la clínica, el médico lo vio y me dijo que teníamos que hospitalizarlo inmediatamente. Yo pensé que eso iba a ser así, salía de ahí y lo hospitalizábamos, pero no. Simplemente lo llevaron de nuevo otra vez a la Modelo, lo metieron allá y no me dejaron sacarlo. Después de Rebeca insistir tanto o de cumplir los tiempos requeridos del centro penitenciario, aprobaron la salida de Pedro. Hasta el otro día, que eso fue un jueves, me fui, me plantoné en la puerta, armé un tremendo problema para que me lo dejaran salir y al cabo de la 1:47 de la tarde lo dejaron salir. Lo llevé a la clínica, pero él ya iba muy mal porque él necesitaba el tratamiento mucho tiempo atrás. O sea, todas las citas que me hicieron perder con él fueron por eso, era para el tratamiento. El hecho fue que salí, quedó allá, se internó, pero él no pudo recuperarse en tan poco tiempo. Entonces el viernes estuvo allá en medicina, el sábado estuvo allá, ya le dio un preinfarto y a eso de la tarde, cuando ya lo pasaron a la UCI, a las 6:30 de la tarde él falleció. Hoy, con dolor e impotencia, Rebeca se pregunta cómo pueden hacer esto con gente de la tercera edad si son tan vulnerables. Y también pregunta a los abogados de Actúen Derecho. ¿Por qué siempre dicen que es que no hay disponibilidad y uno entra allá a la Modelo y ve los carros parqueados, ve los guardias hablando, molestando, recochando? Entonces, ¿disponibilidad de qué? Es mi pregunta. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no llevan la gente al médico? Ya que allá no los atienden si tienen EPS. Bueno, abogados, vamos a estar entonces analizando esta situación y pues debo preguntarle lo que inicialmente plantea nuestra televidente y es este tema relacionado donde un menor de edad aparentemente hace o se presenta una situación con un menor de edad donde hay algo de abuso por parte de un mayor. Esto es lo que presuntamente dice en esta situación tan complicada que se presenta, donde todavía, digamos que no había como mucha claridad y mucha certeza, todo se dio en unas situaciones muy confusas, pero desde el momento en que ya hay un menor de edad involucrado y esté relacionado con abuso, inmediatamente las autoridades son como bastante fuertes en ese sentido. ¿Cómo empezamos revisando, abogado, este tema con esa particularidad? Una niña que tiene hambre, un señor que le ofrece que le va a dar comida, la niña dice no, pues mejor en el apartamento suben y pues se desarrolla todo esto que ya nos ha comentado la hija del caballero. Sí, John, mira, sí, son dos temas puntuales que trataremos de evacuar. El primero de ellos tiene que ver con el asunto de los delitos sexuales. Es un tema realmente muy complejo en cuanto que al estar de por medio una menor de edad existe la legislación que es protectora de los derechos de los niños, las niñas y de los adolescentes y del otro lado tenemos el asunto de los delitos sexuales, tanto en boga, incluso hoy en día se plantean y se está estudiando reformas a la legislación penal y a la misma Constitución en cuanto a la viabilidad de establecer la cadena perpetua para los comportamientos sexuales. Sin embargo, digo yo que es un tema muy complejo porque hay que analizarlo en contexto y hay que determinar que hay unos hechos que realmente son hechos aberrantes, en donde son el reflejo de una personalidad antisocial, de una personalidad indolente, insensible, demoníaca, diríamos, de quien comete estos actos o aberraciones, y hablo puntualmente de las violaciones sexuales. ¿Sí? Hay casos muy puntuales que nosotros ya conocemos y respecto de ellos se ha impuesto
supuesto, penas ejemplarizantes. Pero hay otros eventos, hay otros sucesos que tienen el mismo contenido, tienen un contenido sexual, ¿sí? Pero que sale del linde de lo que es la violación sexual o el acceso carnal violento, y entramos entonces en el tema de los actos sexuales abusivos. Pensaría yo, como litigante en penal, y al igual que he recogido en muchas ocasiones las vivencias de los señores jueces de la República, en cuanto que la legislación necesariamente debe ponderar, ¿sí? Y escindir o deslindar frente a los delitos sexuales qué comportamientos realmente repugnan al Estado social de derecho, repugnan a la sociedad, y qué comportamientos, no obstante ser hechos delictivos sexuales, los dejaríamos en los actos abusivos. Respecto de ellos, no creería yo que la legislación penal fuera tan radical como lo es en este momento, en cuanto que existen cualquier clase de prohibiciones. ¿Sí? No se permite un preacuerdo, no hay negociaciones, no hay allanamiento a cargos, y por supuesto que estando de por medio menores de edad, la legislación realmente es contundente en imponer este tipo de prohibiciones. El otro asunto tendría que ver ya con el suceso, los casos concretos. Aquí la casuística nos pone a un señor, a un longevo, a una persona de la tercera edad, creería yo que superaría los 80 años de edad, y a una menor de edad, desconozco su edad y sería importante para el desarrollo del programa saberlo. ¿Por qué? Porque hay un linde de los 14 años de edad en donde el legislador establece que así haya permisividad por parte de la víctima, ¿sí? El derecho penal debe actuar. Con posterioridad a los 14 años de edad, ya un consentimiento válido enervaría la acción penal. Abogado, mirando estos temas de los menores de edad, pareciera que ahora entonces estamos ya hacia el otro lado. Nos hemos cargado ya hacia el lado de que todo lo que se dice de un menor o que todo lo que diga un menor es cierto. Hubo una época en la que no se le creía a los menores, y ahora, como suele suceder con muchas cosas del derecho, en aras de mejorar, nos hemos ido al otro extremo. Pareciera que esto es lo que ocurre en este caso. ¿Cuál es su impresión? Usted toca un asunto de vital importancia, doctora Marleni, y tiene que ver ya en lo que es la prueba penal. El testimonio del menor, de por sí, pues en las aulas educativas nos lo enseñaron, que son de esos testigos en donde el funcionario judicial, el operador judicial, debe realizar una valoración exhaustiva a ese testimonio, en la medida en que el menor de edad, el niño, la niña e incluso el adolescente, por esa minoría de edad, es más, son catalogados por la ley penal como inimputables. ¿Sí? Y bajo esa consideración, esos testimonios pueden ser maleables, pueden ser manipulables, ¿sí? Quien desee que un menor distorsione la verdad frente a un hecho, o sea, haciendo un montaje claro, lo puede hacer, y el menor de edad tiende a aceptar su propia versión, así sea acomodada como una realidad. Pues ya es por instrucción finalmente de quien es el tutor, el padre, el tío, el mayor. Puede serlo, pero también esos testimonios tienden a ser fantasiosos. No quiero indicar con ello que esa prueba tenga que ser descartada per se. Okay. Lo que quiero decir es que hay muchos factores culturales, geográficos, ambientales, hoy en día en el tema de los menores. Los menores, de acuerdo incluso a nivel sociocultural, se adentran en el mundo de la sexualidad de manera temprana. ¿Sí? Se podría decir que en el caso, este caso hoy me enteré que estaba en juzgamiento, en el juzgado tercero penal de circuito de Bucaramanga, ¿sí? En donde de un extremo tenemos a un señor
con una edad superior a los 80 años, en donde la libido del ser humano de por sí ha bajado y ha menguado casi ya está a que casi cero, cero, ¿no? sí. A cero. Sí. Y del otro lado tenemos una menor de edad que pues no sabemos la edad, si era una niña, de qué edad, o si era una adolescente o era una niña de 10 años hacia arriba, en donde habrá que mirar ese en contexto, como lo digo, el desarrollo de esa menor, su familia, ¿sí? Y como insisto, es mucho más fácil que a esa edad exista ese interés de especular con la sexualidad. Insisto, no quiero con ello satanizar a los menores de edad y decir que mienten, pero eso lo resolvería el caso en concreto, pero sí hay que tener mucho cuidado, sí, con ese tipo de acciones, y sobre todo que además de ello estamos frente a ¿quién? Al testigo único. El testigo único de por sí, en el derecho, en la dogmática penal, es difícil de aceptarlo, ¿sí? Porque es prácticamente su versión contra la del victimario. Como decían, palabra contra palabra, prácticamente. Exacto. Y ahí, en el caso de los menores, ahí existe otro ítem, otro aditamento, y tiene que ver con la prueba científica. ¿Sí? Estas clases, además del testigo único, la Fiscalía General de la Nación debe practicar una serie de pruebas. La menor fue trasladada a medicina legal. Sí. Evidente que si hubo tocamientos no van a quedar rastro de la acción. Entonces acuden a psicólogos, a peritos que se encargan de realizar la valoración. Pero esa valoración implica que la persona que la haga tiene que ser un profesional muy idóneo, sí. Muy competente. La objetividad ahí sería clave. Por supuesto. ¿Por qué? Porque es que es un test y normalmente lo hacen los psicólogos. Yo me inclinaría porque participara un psiquiatra. Porque el psicólogo analiza aspectos comportamentales y el psiquiatra trata de desentrañar el interior del cerebro para ver si la persona realmente, su testimonio es asertivo o no. Abogado, permítame un momento, como lo dijimos, vamos a seguir desarrollando esta temática sobre este caso particular, pero quiero darle paso también a los televidentes que quieren aprovechar, por ejemplo, por supuesto, la presencia del abogado especialista en Derecho Penal. Don Jesús, ¿cómo le va? Muy buena tarde. Buenas tardes para los televidentes y para usted, John, y invitado de hoy. Disculpe, John, yo quisiera no ponerme a favor de ningún lado, pero para nadie es un secreto que aquí en Colombia es uno de los primeros países donde se vulneran el derecho tanto de los niños como de los adultos mayores. O sea, eso es una realidad. Mi pregunta es la siguiente. En mi familia, por el hecho de no reclamar un derecho de pensión a tiempo, fallecieron 2 niños de 2 años y falleció mi señor padre. Entonces, ¿qué pasa? Con el tiempo, por allá en el 2005, la esposa de él, mi mamá, ya de edad madura de 70 y pico de años, se dio cuenta de ese derecho y le concedieron el derecho, pero no se le informó de que le concedieron el derecho, sino por allá a los 5 años, y no le informaron de que le dieron el derecho. Después contrató un abogado y ese abogado hizo todo, pero a favor de otra persona para que el derecho se lo concedieran a la viuda, pero como en forma de una indemnización. O sea, quiso cambiarle una pensión por una indemnización. La pregunta en sí al abogado es si eso es un delito punible o no, porque es una gran cantidad de dinero desde 2003 hasta 2014. Don Jesús, permítame un momento, no le entendí el tema de los menores de edad. Sí, no, pero es que aquí hay una adulta mayor que le han violado el derecho a la seguridad social, el derecho a la pensión, el derecho a la vida, el derecho a la salud. Es un adulto mayor, por eso le dije al comienzo. O sea, estamos en Colombia y a adultos mayores también hay que cuidarlos porque son uno de los más estigmatizados que hay. Abuelitos abandonados en los hospitales, abandonados en las calles, pidiendo limosna por culpa de los que no son capaces de mantenerlos. Muchas gracias, feliz día para todos ustedes. Don Jesús, a usted gracias por haberse comunicado con nosotros, darnos esta apreciación. Abogado, ¿y qué le podemos decir? Sí estamos en esos dos extremos, en
La falta de cuidado con los adultos mayores y la falta de cuidado en los menores, el derecho ahí en ese sentido, ¿cómo está haciendo valer ese respaldo que están necesitando? El televidente nos trae a colación un tema de carácter pensional. Él hace referencia que creo yo que por contratiempos con la pensión de su señor padre fallecieron unos menores o se afectaron unos menores de su señora madre. Pues habrá que establecer cuál es la relación de causalidad que existe entre el no pago el no recibir una pensión como sustitutiva y la afectación a esos menores. Yo diría que los derechos, la legislación establece protección tanto para la uno como para lo otro. Incluso ahora, aunque tratemos el tema de los establecimientos carcelarios, vamos a hablar de un concepto que se llama el enfoque diferencial que deben operar en los establecimientos carcelarios y que creo que aquí no tuvo cabida. Ahora, el señor alude que con el tiempo fueron llamados para darle una indemnización. Creería yo que fue que el señor durante su época productiva no cotizó las semanas que les correspondía por ley, que son las 1.300 semanas, evento en el cual lo que se hace es una devolución, de saldos. Bueno, si se pudiera llamar a título de indemnización, pero la pensión como tal no, porque si la persona reúne los requisitos básicos, cuál es la edad y las semanas cotizadas, pues lógicamente que el fondo pensional, sea público o privado, pues está en la obligación de reconocer la pensión y por supuesto en el caso de fallecer quien le sustituye la pensión. Aquí creo que fue más bien como devolución de saldos porque en vida no cotizó las semanas previstas por la ley. Abogado, con respecto a la temática que estamos tratando en la tarde de hoy, bueno, están diciendo que tenemos otra llamada antes de hacerle la pregunta. Démosle paso nuevamente a un televidente que está en línea, la señora Leonor. Leonor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Doña Leonor, ¿cómo le va? Cuéntenos de la temática que hoy estamos hablando, ¿cuál es su inquietud? Doctor, lo que pasa es que a mí me quitaron una niña el bienestar familiar por una falsa denuncia de una hija mía también y me dijo... Sí. Muy buenas tardes. Muy bien. Mi inquietud es por la niña que me quitó el bienestar por una falsa denuncia diciendo que mi esposo la había violado. La niña habla de por sí misma en los primeros papeles que dice que la niña nunca, el papá la había tocado, ni nada, ningún hombre la había tocado a ella y que yo nunca la he dejado sola, ¿sí? El bienestar me quita a la niña y se la entrega a la señora Luz Mayeli, que es mi otra hija, la que le hizo la denuncia a mi esposo. Ella le hace una denuncia por un dinero. Como ellos no le quisieron pagar el dinero que mi esposo le prestó a ella, entonces le hicieron esa falsa denuncia con la niña. Y la niña ahorita la tiene ella. Y yo sé que la niña está mal. ¿Cómo tengo que hacer para recuperar otra vez a mi niña? La custodia procesal la tengo yo. La patria potestad, la custodia no. Sí. Doña Leonor, le debo preguntar, ¿su esposo es el papá de la niña? No. ¿Es el padrastro? Sí, es el padrastro. Es bueno. Que esa niña yo la he tenido, es mi nieta, no es mi hija mía. Esa niña es nieta mía, yo pronto nació, como hablan vulgarmente por ahí, en la clínica y todo. Hoy parió mi hija y hoy me entregaron a la niña. Ajá, bueno. Doña Leonor, gracias por su consulta. Abogada, este tipo de temas relacionados con bienestar familiar, a través de Oriente Noticias, incluso hace muy pocos meses denunciábamos una situación relacionada con el retiro de unas menores porque su padrastro abusaba sexualmente de ellas. En este caso, pues doña Leonor dice que no hay ninguna prueba y aún así le retiran a su pequeña, que termina siendo la nieta. Una situación que se repite mucho, ¿no?
Sí, claro. Pues el Estado está en la obligación y es su deber proteger a los menores en estado de vulnerabilidad. En este caso, la niña es retirada porque se presume que puede haber una vulneración. Parece que no hubo mérito para una acusación penal porque ella no habla de que el señor esté preso, ella no habla de que el señor esté detenido. Sin embargo, la menor continúa, pues, no le han devuelto a ella la custodia, no sabemos con quién está la menor, no sabemos si está con la mamá o con quién está. Entonces ahí no sé, doctor, qué tanto puede hacer el derecho penal o qué mecanismos tenga ella penales, digamos, para recurrir a que le devuelvan su, ahí no hay denuncia contra el esposo, simplemente hay un retiro de bienestar familiar en pro, según la decisión de ellos, de cuidar al menor. Sí, ahí lo que se le dio al menor fue una medida de protección. De protección. Sí, fue una medida de protección. Sí. Sin embargo, esto nos permite a nosotros elucubrar sobre aspectos que realmente llaman la atención y es la profesionalización, la capacitación del personal encargado, diría yo, de la Fiscalía General de la Nación y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de asumir las competencias de este tipo de situaciones. Insisto, yo en el tiempo que fui funcionario de la rama judicial, pude al menos detectar 3 eventos, 3 casos en los cuales se presentaba una menor o unas menores como víctimas de delitos sexuales. Muy bien, continuamos en Actúa en Derecho. Seguimos analizando la situación que nos comentaba la televidente. No hay un tema relacionado con lo penal, porque la denuncia no está, simplemente hay un retiro por parte de Bienestar Familiar, abogado. Sí, pero yo pensaría que la señora puede reabrir el asunto si no hay un denuncio penal. Es más, y si no hay un denuncio penal, existiendo el hecho, debe formular el denuncio penal, ¿sí? Y si Bienestar Familiar, a través de los defensores de familia, lograron detectar que la niña fue abusada, necesariamente también deben incoar el denuncio penal. Ahora, si ella está en su verdad, en su postura, que no existió absolutamente ningún hecho atentatorio de la libertad sexual, entonces ella puede acudir a Bienestar Familiar para que se reabra el asunto y el tema, como decíamos, es una medida provisional, es una medida de protección que se da ahí. Pensaría que ella puede acudir hasta las mismas autoridades de Bienestar Familiar a poner de presente los hechos a efecto de que ellos hagan sus pruebas, hagan sus valoraciones y determinen si el hogar donde la niña se encuentra es apto para su permanencia. ¿Y son acuciosos o la sola sospecha ya es necesario para que hagan un retiro de una menor? Insistimos, volvemos al tema inicial de lo que es la versión del menor, sí, del menor como testigo único. Tantos casos en donde esos menores han sido manipulables, en donde por una o por otra razón... Bueno, pero en el caso de nuestra televidente de hoy hay un factor adicional y es que cuando la niña, según lo que nos dice la televidente, sale de casa ya vienen con policía incluido. O sea, como si estuvieran esperando a la salida de la menor para decir, mire, aquí hay una situación. Claro, y si se hizo un operativo tiene que justificar, o sea, la autoridad tiene que justificar debidamente por qué se hizo ese operativo. Ahora, como le digo, y si la versión de la menor es una versión conteste, uniforme, coherente, en donde los especialistas de bienestar, psicólogos, por eso yo insisto, para mí serían psiquiatras, le realicen las valoraciones y determinen. Hay una, y hablo del psiquiatra porque hay una prueba que se practica en psiquiatría y es fundamental. Lo que pasa es que es costosa y pues el Estado no la asumiría, y es la resonancia magnética funcional. Y es donde se logran establecer, y van creo que a la misma corteza del cerebro, y logran establecer de verdad esos patrones de conducta, de asertividad o de mendacidad, de acuerdo a temas del incremento del cortisol, de la dopamina. Son hechos, generaciones que generan alteraciones de ánimo. ¿Que sirven como prueba? Claro, lo pueden determinar, claro.
lo pueden determinar, porque mentir, pues... Le pregunto esto porque muchos dicen, por ejemplo, el polígrafo no es una herramienta que funcione como argumento. No. ¿Por qué funcionaría una de estas herramientas? Porque hay un profesional idóneo detrás de. Aquí yo le hacía referencia al psiquiatra, que son los que, diría yo, más el psiquiatra que el psicólogo, pues porque la psicología, pues mira, factores comportamentales. La psiquiatría como una rama de la medicina va y trata de escudriñar en lo más de interiorizar en el cerebro de las personas, y creo yo, en mi concepto, que es mucho más acertado un concepto con la práctica de unos tests, que igualmente los psicólogos también hacen esos tests, pero no de la profundidad y el examen específico que yo hago referencia en este momento. Abogado, mire, nos están escribiendo a través de WhatsApp a propósito de esta situación que se presenta donde un menor de edad está involucrado, y nos dice cuál es el paso o el proceso a seguir en caso de sospecha de violencia sexual contra los menores. ¿A quién se debe acudir? Muchas gracias. En primer orden, bienestar familiar. A cualquier autoridad de la República, sea fiscalía, sea personería, sea comisaría de familia, pero pensaría yo que en estos sucesos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, quienes tienen toda una organización y toda una estructura tendiente a poder aplicar todos los procedimientos a efecto de establecer si existe patología de vulneración sexual. Bueno, tenemos a la señora Miriam que se encuentra en línea, quiere hacer una pregunta. Doña Miriam, ¿cómo le va? Buena tarde. Aló, Miriam. Muy buenas tardes. Miriam, ¿cómo le va? Muy bien, gracias. ¿Cuál es su inquietud? Esta es la siguiente. Muy bien, muchas gracias. Lo que pasa es que a mi hermano el 3 de junio le dieron un disparo por la espalda. Sí. Y resulta que pues el muchacho que le disparó no fue cogido en el instante. Él puso la demanda 2 días después en el hospital porque en el hospital no le preguntaron nada ni nada. El caso fue que fue como a los 2 o 3 días de estar hospitalizado que se puso la demanda. El transcurso del tiempo, bueno, resulta que él salió inválido. Se le jodió la columna, él no puede ir al baño por sí solo. Se le sale todo, toca pañal. Sí. O sea, él tiene 30 años, se le dañó pues prácticamente mitad de la vida y pues el caso ha sido así, que después de que salió del hospital se fue a medicina legal, una cosa, otra cosa. El caso es que está ahora que el muchacho está libre. Que ya hay cámaras, ya vieron el video que fue el muchacho que le disparó. El muchacho en ese momento tenía casa por cárcel, el que le disparó a él. Sí. La pregunta mía pues es, ¿a quién más podemos acudir si no han apresado al muchacho? ¿Él tiene casa por cárcel? El muchacho en ese momento tenía casa por cárcel. Antes del incidente. Casa, pues yo creo que todavía, en el momento que le disparó a mi hermano, tenía casa por cárcel. No por lo de mi hermano, no. Exacto. Por lo de mi hermano todavía no le han dicho nada. ¿Qué pasó? Bueno, muchísimas gracias por su llamada, por colocar este caso delante de nosotros, abogado. Bueno, una situación complicada porque quien aparentemente dispara contra el hermano pues ya tenía una condición de casa por cárcel, viene una demanda posterior. ¿Y qué pasa ahí en ese tema? Dice que hay incluso unas cámaras, podría tener algunos elementos probatorios. Sí, el evento lo tiene que estar adelantando la Fiscalía General de la Nación. Ahora, como no hubo captura en flagrancia, pues lógicamente no hay que la aprehensión, ahí opera la excepcionalidad de la privación de la libertad. Al no existir captura en flagrancia, no hay necesidad de llevarlo a juez de control de garantías para legalización de captura alguna. Ahora, si la persona estaba en detención domiciliaria, eso daría pie para que la Fiscalía solicitara ante un juez la imposición de una medida intramural, sí, y indudablemente que sería en establecimiento carcelario, la misma ley lo permite. Si estaba en domiciliaria, en prisión domiciliaria, es decir, ya condenado,
dirigirse al juez de ejecución de penas a efecto a que revoque la prisión domiciliaria y compulse copias para una investigación por fuga de presos. Yo recomendaría que en estos eventos se acercara a la señora o a la personería municipal o a la Defensoría del Pueblo para poner en conocimiento estos hechos y que allí le asignen a un profesional con el objeto de que los asista en condición como apoderado de víctimas. Cuando llega una persona con herida de bala a cualquier centro de atención, ¿el centro como tal debe reportar a las autoridades? Está en la obligación, so pena de incurrir en falta disciplinaria de carácter gravísimo, lógico. Ok, bueno, bien importante. Abogado, dentro de la situación que hoy nos estaban comentando, viene la consecuencia, que es que al caballero lo ingresan a la cárcel. Entra a un centro de reclusión y pues no entra con muy buena, o sea, entra bien, pero se le complica su tema de salud. Allí, infortunadamente, presenta unos síntomas que pues lo llevan posteriormente a su fallecimiento. Y al parecer, según lo que nos manifiesta, no hubo una atención oportuna para garantizar la vida de este adulto mayor. ¿Cómo analizar ahora esa segunda parte de esa historia, de este caso que nos trae la televidente? Mira, Johnny y doctora, al sistema penitenciario y carcelario colombiano le corresponde la custodia de las personas privadas de la libertad, ya sea en detención preventiva o para efectos de cumplir pena. El sistema penitenciario está en la obligación de procurarle al recluso todas las condiciones y las condiciones mínimas, de tal forma que lo único que realmente se pierda consecuencia de un comportamiento delictivo sea la libertad, que no sea invasiva de otros derechos y de otros aspectos que hagan difícil la permanencia de alguien en un establecimiento carcelario. Precisamente la funcionalidad del sistema penitenciario va de cara a la resocialización del individuo, es decir, a readaptarlo y a devolverlo a la sociedad tal cual como entró al establecimiento carcelario. Lamentablemente, eso no sucede. ¿Los centros carcelarios cuentan con esa capacidad de reacción frente a un evento de una complicación, por ejemplo, en temas cardíacos? ¿Cuentan con eso o definitivamente eso se ha dejado en un segundo plano? No lo cuentan. La sanidad de los establecimientos carcelarios realmente se reduce a un enfermero y a un médico. Eso sí, tratan de cumplir lo que esté las 24 horas, que tenga atención médica, pero es de primer nivel. Ya cuando es de mediana o de alta complejidad, no. Y está en la obligación, insisto, el sistema, porque es que el sistema carcelario no solamente está adscrito al Ministerio de Justicia, sí. Ahí está el Ministerio de Salud, está la Presidencia de la República. Es decir, son varios entes del Estado encargados de velar por la custodia de los internos. Mira, yo le comentaba hace un momento que hay un concepto y es el del enfoque diferencial que creo yo no se aplica. ¿Qué es eso? El enfoque diferencial es una figura que la tenemos nosotros, es novedosa, es nueva, viene a través de la ley 1709 de 2004. ¿Qué significa ello? Que hay poblaciones de reclusos que por sus características especiales implica que el Estado tome unas medidas alternativas o paliativas, ¿sí?, de protección, entre ellos por razón de raza, de sexo, de condición económica y la edad. ¿Sí? En este sentido, incluso el Código Penitenciario y Carcelario obliga para que a estas personas, los ancianos, con base en el cumplimiento de la preceptiva del enfoque diferencial, deberían estar recluidos en establecimientos carcelarios especiales.
del mismo rigor como lo estaría un funcionario público, un exfuncionario público, un periodista, un miembro de un sindicato. Ese es el enfoque diferencial al que yo hago referencia. Y es obligación del Estado, y entre ellos los ancianos, para este tipo de personas, adecuarles un establecimiento especial o incluso dentro del mismo establecimiento carcelario, adecuar el sitio digno donde esas personas se les puedan cumplir su reclusión, y no solamente es el estado de internamiento, sino con todas sus garantías y con todas sus prerrogativas. Y el tema de la salud, que es el punto álgido del que a nosotros nos ocupa, es una obligación de primer orden, de primerísimo orden para el organismo de custodia. Por virtud del Código Penitenciario y Carcelario, Ley 65 de 1993, el cuerpo de custodia está en la obligación de prodigar la salud a todos los internos. A todos los internos, ningún interno, y en ellos debe haber una articulación, como lo he dicho, de los ministerios de Justicia y el Ministerio de Salud y de Seguridad Social. ¿Qué sucede? Que cuando los internos vienen con seguridad social en su estado de libertad, entonces, ¿qué hace el sistema penitenciario? Se relaja. Es decir, y eso lo permite la ley, yo como interno puedo rehusar a que el establecimiento carcelario no me preste el servicio de salud, porque yo lo llevo. Yo puedo tener... Voy con mi EPS. Mi EPS o prepagada. O prepagada. ¿Sí? Entonces se relajan. Entonces, ¿qué sucede? Ahí se le presenta una complicación al interno, que fue la que se le presentó a este señor. Que fue la autorización para que rápidamente pudiera salir del establecimiento. Claro, por supuesto. ¿Por qué? Porque si él estuviera vinculado en el sistema de seguridad social, el sistema de salud penitenciario, pues allá llevan sus propias planillas, ¿sí? Allá llevan su propio control, y entonces hubiese sido más fácil darle la atención a él por el sistema de salud penitenciario, que entre otras cosas no es el mejor, que el propio. O sea, veo yo que aquí se le trató de alivianar una carga al Estado, pero en detrimento desafortunadamente del usuario. Abogado, ya le tengo otra pregunta a propósito de esto que estamos hablando tan importante. Quiero escuchar a la señora Leonor, que se comunica con nosotros. Leonor, ¿cómo le va? Buena tarde. Muy bien, doctor. Doctor, yo el caso de la niña no le entendí en esa parte. La niña siempre ha dicho que ella no, ni el papá, porque ella le habla papá a mi esposo, que él ya nunca ha tenido tocamiento por él y eso se lo dijo a la psicóloga. Ya hay unos exámenes que se le hicieron a la niña como prueba de embarazo, prueba de... ¿Cuántos años tiene la menor? La menor tiene 9 añitos, cumplió. 9 años. Yo que teníamos una inquietud, y es, ¿la menor es quien está colocando la denuncia, es la mamá de la niña? No, una tía. Una tía. Una tía de la niña. Bueno. Ella le colocó la denuncia a mi esposo, la fiscalía, mi esposo fue y se notificó allá para que le hicieran como una entrevista, ¿sí? Sí. Y eso fue para el 8 de mayo, él fue y ya le dijeron que no. Y a ella le dieron el fallo de la fiscalía. Ajá. Y ya entonces al bienestar yo tengo entendido que ellos tenían que devolverme la niña, era a mí, no a la tía. Y la tía le está metiendo como psicología a la niña, que diga que sí, mi esposo la usó de ella y toda esa cosa. Tiene 9 añitos. Sí, señor, ella tiene 9 añitos y yo quiero saber qué puedo hacer ahí sobre ese caso. Para que le devuelvan la Bueno, custodia. ella quiere que le devuelvan la custodia. Ella tiene la patria potestad, según nos había dicho anteriormente. Tiene 9 años la pequeña, ¿no? Sí, la señora nos manifiesta que su esposo ya fue oído por la fiscalía y dice que creería yo que entonces el caso fue archivado. O sea, eso es evidencia que debe ella aportar a la autoridad de familia. O
sea, y si ella tenía la custodia... Pero Fiscalía, ¿qué dice ahí? Dice, sí, efectivamente usted no tuvo nada que ver, ok, ahora me voy yo para el bienestar familiar, Sí, y allá digo, mire, acá dijeron aquí hay un archivo. que no pasó nada. Claro, si hay un archivo que es lo más grave, es temas de carácter penal, por eso debe haber articulación, y en esto existe, Sí. entre Fiscalía General de la Nación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a través de los defensores de familia. Entonces, lo que se debe hacer es tomar la decisión de la Fiscalía ordenando archivo y acudir a la autoridad de familia, en este caso el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para que a través de un defensor de familia pues se reabra la situación y se determine la conveniencia o no. ¿Bienestar puede decidir eso? A pesar de que la Fiscalía claro. diga que aquí no pasó nada. Sí, No, es que aquí lo que está ya en juego es la custodia. Sí. Entonces ya salimos de la esfera penal, no hubo delito, ¿cierto? Exacto. La señora, ¿qué tiene que hacer? Ir a bienestar familiar, llevar el archivo que le den en la fiscalía donde dice que no hubo delito, en palabras no muy técnicas, pero para que la señora me entienda. A ella fiscalía le tiene que dar como la copia o la fotocopia del auto donde dice que no hubo delito. Con eso ella tiene que ir a bienestar familiar y tratar de que le devuelvan la custodia. Pero bienestar familiar es autónomo en decir sí o no, a pesar de que la Fiscalía haya dicho aquí no pasó nada. Claro, es que la custodia es el cuidado personal del menor. ¿A quién se le otorga la custodia? A quien demuestre más idoneidad para cuidar a ese menor, donde se diga que ese menor va a estar mejor, porque ahí lo que prima es el interés superior del menor. Entonces ahí entra en juego la señora, las condiciones de la señora, las condiciones de la tía, y determinan con cuál de las dos va a estar mejor, y a esa persona se le otorga la custodia. No porque la señora la haya tenido inicialmente, se la tienen que devolver, ¿cierto? Excelente. No, se va a ponderar y a saber dónde va a estar mejor ese menor. ¿Quién de las dos tiene las condiciones idóneas para que el menor esté mejor? Bueno, eso es lo que hay que mirar. Eso es lo importante, y qué bien aclararlo, porque precisamente ya ahí hay una claridad, y mi señora Leonor, en que ya la Fiscalía le dio un concepto y le dijo, no, ahora lo que va a revisar el bienestar familiar seguramente ya no va a ser eso, sino bueno, ¿cuál es la idoneidad? Esa palabra es fundamental, la idoneidad para el menor, en dónde le conviene estar, en su lecho familiar, en su hogar, o con la familia de su hija, que es la tía en este caso. Tenemos una llamada en línea antes de ir a la pausa. Muy buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló, buenas tardes. Buenas tardes, habla con Rodrigo. Rodrigo, ¿cómo le va? ¿Cuál es su inquietud? Bien, mire, tengo un conocimiento de un señor que tiene 68 años y la niña con la que vive tiene 14 años. La niña tiene una hija que es hija del señor. Entonces la pregunta mía es la siguiente, bueno, si las autoridades se han dado cuenta de ese caso, ¿por qué al señor no lo han tomado preso o por qué hay muchos casos como ese? ¿Ya hay una denuncia? Gracias. ¿Ya hay una denuncia de eso? ¿Hay algún tipo de abuso y han denunciado? La verdad que no tengo conocimiento, pero que yo sepa, ellos tienen de vivir ya como 3 o 4 años. Ok. Bueno, caballero, muchísimas gracias por esa inquietud, abogada y abogado. Vamos a hacer una pequeña pausa. En la pausa vamos a debatir esto que nos está diciendo el caballero y les decimos la respuesta después al regreso. Bueno, tenemos 3 minutos, abogado, para cerrar 2 cosas. Rápidamente lo que nos decían en la pausa comercial. El caballero, por ejemplo, el que nos acaba de llamar, ¿podría poner la denuncia a las autoridades, decir que está pasando esa irregularidad? Por supuesto que sí. Es más, está en la obligación de hacerlo. Porque hay una obligación constitucional y legal de formular denuncias cuando estamos frente a un delito, excepto unas causales que la misma Constitución establece, en lo general como por parentesco. Entonces él puede poner en conocimiento, incluso hasta los anónimos, cuando el hacer anónimo... una llamada y decir, allí hay un señor de 68 años que está conviviendo con una de 14 y al parecer está embarazada, vayan y revisen, está en tal dirección. Exacto, los anónimos si tienen coherencia, si tienen verosimilitud,
por supuesto que el ente investigador y de un hecho tan grave lo asume. Listo, abogado. Eso por esa parte para tratar de cerrar. Y lo último, ¿quién responde en este caso por la muerte del adulto mayor? Esta persona de 80 años que fue encarcelado por una situación que no se va a esclarecer porque con él murió. El Estado se le murió allá en la cárcel. ¿Qué va a pasar? Sí, mire, el proceso penal termina, hay una causal de preclusión de la acción penal y es la muerte del procesado. Ahora, todo parece indicar que el padecimiento del señor venía antes de que ingresara al establecimiento carcelario, es decir, ya había una complejidad adquirida. Empero, según lo relata la señora, hubo temas de falta de atención o falta de traslado por parte del INPEC a cumplir las citas. No fueron oportunos. No fueron, y nosotros sabemos que incumplir una cita, además de la multa, porque eso el sistema de salud sí no hace referencia, no hace distinción. Si uno no cumple una cita, lo sancionan y lo multan. Entonces, ¿qué debe hacer la familia, abogado, en este caso? ¿A quién reclamarle? Vería yo que si hubo una falla en el servicio, una deficiente prestación del servicio de custodia y del servicio de salud, emergería entonces una acción contenciosa y sería de reparación directa. Es decir, acudir ante la jurisdicción del contencioso administrativo, ante los jueces administrativos, a efecto de que allí se determine si realmente, conforme a lo que ella ha dicho, a lo que hemos analizado, existió una deficiente prestación del servicio por parte del INPEC. Abogado, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Abogada Marlene Murcia, a ustedes por estar en sintonía. De momento los dejamos con toda la buena programación del Canal TRO. Mañana, 2 de la tarde, nuevamente estaremos aquí con ustedes. Bendiciones, feliz tarde.